En la oscuridad de una noche sevillana, el eco de un portazo resonó como un disparo en el corazón de Clara. La puerta de la casa de sus padres, cerrada para siempre tras su confesión, aún vibraba en su mente. «No eres nuestra hija si eliges ese camino», había dicho su madre con lágrimas de furia, mientras su padre, inmóvil, no levantó la vista del suelo. Clara, de 25 años, caminaba ahora por las calles empedradas de Triana, su mochila al hombro y el peso de la soledad aplastándola. Había imaginado ese momento 1000 veces, pero nunca pensó que dolería tanto. Ser lesbiana en un barrio donde las tradiciones pesaban más que los sentimientos la había convertido en una extraña en su propia tierra. Sus pasos resonaban en la calle Betis, junto al río Guadalquivir, donde las luces de los faroles danzaban sobre el agua como recuerdos de una vida que ya no le pertenecía. Se detuvo frente a una taberna vieja, atraída por el sonido de una guitarra flamenca que escapaba por la ventana. Allí, entre el humo y el bullicio, vio a Lucía por primera vez. Lucía, de 24 años, era una cantaora gitana con una voz que cortaba el aire como un cuchillo. Su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos oscuros parecían guardar un secreto antiguo. Cantaba con una pasión que hizo que Clara olvidara, por un instante, el vacío en su pecho. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo se detuvo. Lucía dejó de cantar, y la guitarra quedó en silencio. Los parroquianos murmuraron, pero a Clara no le importó. Había encontrado algo o a alguien que la hacía sentir viva de nuevo. Se acercó al escenario, temblando, y le tendió la mano. «Soy Clara», dijo con voz firme aunque su corazón latía desbocado. Lucía sonrió una sonrisa tímida pero cálida, y respondió: «Lucía, ¿quieres sentarte conmigo?». Esa noche, entre copas de manzanilla y confesiones susurradas, Clara le contó su historia, el rechazo de su familia, el dolor de ser señalada en el barrio, la lucha por aceptarse a sí misma. Lucía escuchaba en silencio, pero sus manos, ásperas por años de trabajo en el mercado, apretaron las de Clara con una ternura que hablaba más que las palabras. «Mi familia tampoco lo entiende», confesó Lucía. «Dicen que una gitana no puede amar a otra mujer. Pero yo no voy a dejar de ser quien soy». Clara sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, no se sentía sola. Pero no sabía que esa conexión, tan pura y frágil, las llevaría por un camino lleno de peligros. En Sevilla, donde las sombras de la tradición eran largas y afiladas, su amor sería una chispa que amenazaba con incendiarlo todo. Al día siguiente, Clara despertó en una pensión barata donde había alquilado una habitación. El sol entraba por la ventana, pero no podía disipar la oscuridad de su incertidumbre. ¿Qué haría ahora? Sin familia, sin trabajo, sin un lugar al que pertenecer, solo tenía a Lucía, una desconocida que ya sentía como parte de su alma. Decidió buscarla en el mercado donde Lucía vendía flores, un puesto colorido en la plaza del Altozano. Cuando llegó vio a Lucía discutiendo con un hombre mayor, de rostro curtido y mirada dura. Era su tío Manuel, un patriarca gitano respetado en el barrio. «Esto no es propio de nosotros, Lucía», gritaba él, mientras los transeúntes se detenían a mirar. «Si sigues con esas ideas, te echaremos como a un perro». Clara sintió un escalofrío. La escena era demasiado familiar. Sin pensarlo, se acercó y tomó la mano de Lucía frente a todos. «Déjala en paz», dijo Clara, su voz temblando pero firme. Los ojos de Manuel se encendieron de furia, pero Lucía apretó su mano con fuerza. «No estoy sola», murmuró Lucía, y en ese momento, Clara supo que estaban unidas por algo más grande que el miedo. Pero también supo que el precio de su amor sería alto. Esa noche, en un callejón oscuro, alguien la siguió. Clara oyó pasos, pero cuando se giró, solo vio sombras. Lucía, con el instinto afilado de quien ha vivido siempre al borde, le susurró: «Corre». Corrieron juntas con el corazón en la garganta, hasta perderse en las calles laberínticas de Santa Cruz. Jadeando se detuvieron bajo un naranjo y Lucía, con lágrimas en los ojos, confesó: «No es la primera vez que me amenazan. Pero contigo, Clara, siento que puedo enfrentarlo todo».
Clara la abrazó, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. Pero en su mente una pregunta la atormentaba: ¿hasta dónde tendrían que llegar para proteger su amor? Y sin saberlo, un secreto del pasado de Lucía estaba a punto de salir a la luz, un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer en Sevilla traía un calor sofocante, pero Clara sentía un frío que no explicaba. La noche anterior, huyendo de las sombras, había sentido el peligro acechando, como si las calles mismas de la ciudad conspiraran contra ellas. Ahora, sentada en un banco de la Plaza de España con Lucía, intentaba encontrar sentido a su nueva realidad. Lucía, con su vestido rojo y un clavel en el cabello, parecía una pintura viva del flamenco sevillano, pero sus ojos cargaban una tristeza antigua. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo, mirando a su alrededor como si esperara que alguien saltara de entre los azulejos coloridos. «Mi tío no va a dejar esto pasar. Y no es solo él. Hay gente en el barrio que no perdona». Clara apretó su mano. «No voy a dejarte sola, Lucía. Si nos quieren hacer daño, que vengan. Pero no voy a renunciar a ti». Sus palabras eran valientes, pero en su interior, el miedo crecía como una enredadera. Había perdido todo: su familia, su hogar, su lugar en el mundo. Y ahora el amor que había encontrado en Lucía venía con un precio que aún no entendía del todo. Decidieron buscar refugio en una pensión en el barrio de la Macarena, lejos de los ojos vigilantes de Triana. La dueña, una anciana llamada Doña Carmen, las miró con curiosidad pero no hizo preguntas. Les dio una habitación pequeña con una ventana que daba a un patio lleno de geranios. Allí, en la intimidad de esas cuatro paredes, Clara y Lucía se permitieron ser ellas mismas por un momento. Se besaron con una urgencia que mezclaba amor y desesperación, como si el mundo fuera a desmoronarse al día siguiente. «Cuéntame de ti», susurró Clara, acariciando el rostro de Lucía. «Quiero saber quién eres, de dónde vienes». Lucía se tensó, su mirada esquiva. «No hay mucho que contar», dijo, pero su voz temblaba. Clara insistió, y finalmente Lucía cedió. «Nací en una familia gitana, pero no aquí en Sevilla. Mi madre murió cuando yo era pequeña, y mi padre desapareció. Me criaron mis tíos, pero siempre me sentí como una extraña. Como si no perteneciera del todo». Clara frunció el ceño. «¿Desapareció? ¿Cómo?». Lucía se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Nadie habla de eso. Solo sé que un día se fue, y nunca volví a saber de él. Mi tío dice que era un débil, que nos abandonó. Pero yo a veces sueño con él. Sueño que me busca». Esa confesión abrió una grieta en el corazón de Clara. Ella también había crecido con un vacío, aunque de otra forma. Sus padres, estrictos y religiosos, nunca la entendieron, pero al menos habían estado allí. La idea de un padre perdido, de una familia rota, le hizo sentir una conexión aún más profunda con Lucía. Pero también despertó una pregunta: ¿y si el pasado de Lucía escondía algo más? Esa noche, mientras dormían abrazadas, Clara soñó con una mujer desconocida, de rostro borroso, que extendía los brazos hacia ella. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. Lucía seguía dormida, su respiración tranquila. Clara se levantó y miró por la ventana. En el patio, bajo la luz de la luna, vio una figura. Era Doña Carmen, pero no estaba sola. Un hombre alto y de cabello gris hablaba con ella en susurros. Clara no pudo escuchar, pero algo en su postura le erizó la piel. Al día siguiente la tensión en la ciudad parecía haber crecido. En el mercado los rumores corrían como el viento: una pareja de mujeres había sido vista juntas desafiando las normas. Clara y Lucía intentaron pasar desapercibidas, pero las miradas las seguían como dagas. En un puesto de frutas, una mujer mayor escupió al suelo cuando pasaron. «Pecadoras», murmuró. Lucía apretó los dientes, pero Clara sintió que la rabia le quemaba el pecho. «No podemos seguir escondiéndonos», dijo Clara, decidida. «Si nos quieren odiar, que lo hagan a la cara».
Lucía la miró dividida entre el miedo y la admiración. Clara, esto no es solo sobre nosotras. Si nos enfrentamos a ellos, no sé qué va a pasar. Pero Clara no estaba dispuesta a retroceder. Juntas decidieron ir a la próxima reunión del barrio, un evento en la iglesia local donde las familias gitanas y payas se reunían para discutir asuntos comunitarios. La iglesia estaba abarrotada, el aire cargado de incienso y murmullos. Cuando Clara y Lucía entraron tomadas de la mano, el silencio se hizo pesado. Manuel, el tío de Lucía, se levantó de su asiento, su rostro rojo de furia. «Esto es una deshonra», gritó. «No permitiré que mancillen nuestras tradiciones». La multitud rugió, algunos a favor, otros en contra. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero no soltó la mano de Lucía. Entonces, una voz desconocida se alzó desde el fondo. «Basta». Era un hombre mayor, el mismo que Clara había visto la noche anterior con doña Carmen. Sus ojos, idénticos a los de Lucía, brillaban con una intensidad que cortó el aire. «Lucía no es tuya, Manuel. Y nunca lo fue». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara miró a Lucía, cuyos ojos estaban abiertos de par en par. ¿Quién era ese hombre? Y lo más importante, ¿qué sabía de Lucía que ella misma desconocía? El hombre de cabello gris avanzó por el pasillo de la iglesia, su presencia imponente a pesar de los años marcados en su rostro. Los murmullos de la multitud se apagaron, y hasta Manuel, el tío de Lucía, pareció dudar. Clara apretó la mano de Lucía, que temblaba como una hoja. «¿Quién es?», susurró Clara, pero Lucía no respondió, sus ojos estaban fijos en el desconocido, como si un recuerdo lejano luchara por salir a la superficie. «Mi nombre es Antonio», dijo el hombre, su voz grave resonando en las paredes de piedra. «Y Lucía es mi hija». La declaración cayó como un trueno. La multitud estalló en susurros y Manuel dio un paso adelante, su rostro crispado. «Mentira», gritó. «Tú nos abandonaste hace años, Antonio, no tienes derecho a aparecer ahora». Lucía se tambaleó y Clara la sostuvo, sintiendo su propio corazón acelerado. ¿Su padre? ¿El hombre que Lucía había creído perdido para siempre? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una mezcla de confusión y anhelo. «¿Por qué ahora?», murmuró apenas audible. Antonio levantó una mano para calmar los ánimos. «No he venido a pelear, Manuel. He venido por mi hija. La he buscado durante años, desde que tu hermana, mi esposa, murió y tú me echaste de la familia». Su mirada se suavizó al posarse en Lucía. «No quería abandonarte, pequeña. Me obligaron a irme. Pero nunca dejé de buscarte». Clara sintió un nudo en el estómago. La historia de Lucía, que hasta entonces había sido un rompecabezas incompleto, comenzaba a tomar forma. Pero también sintió una punzada de miedo. Si Antonio estaba aquí, ¿qué significaba para ellas? ¿Y por qué había esperado tanto tiempo? La reunión se disolvió en caos. Algunos gritaban en defensa de Manuel, otros miraban a Antonio con curiosidad. Lucía, abrumada, soltó la mano de Clara y salió corriendo de la iglesia. Clara la siguió, ignorando las miradas de desaprobación. La encontró en un callejón cercano, apoyada contra una pared, con las manos cubriendo su rostro. «No entiendo nada», sollozó Lucía. «Si él es mi padre, ¿por qué no vino antes y por qué ahora, justo cuando te encuentro a ti?» Clara la abrazó, sintiendo el peso de su propia incertidumbre. «No estás sola en esto, Lucía. Vamos a descubrir la verdad juntas». Pero en su interior, Clara temía que la verdad trajera más dolor que respuestas. Decidieron buscar a Antonio para confrontarlo, pero no en público. Acordaron encontrarse con él en la pensión de doña Carmen al anochecer. Cuando llegaron, Antonio ya estaba allí, sentado en el patio bajo la luz tenue de una lámpara. Doña Carmen, con una expresión que mezclaba complicidad y cautela, les dejó a solas. Antonio comenzó a hablar, su voz cargada de remordimiento.
Contó cómo, tras la muerte de su esposa, la familia de Manuel lo acusó de ser un mal padre y lo expulsó de la comunidad gitana. No tenía nada, Lucía. Ni dinero ni hogar. Intenté llevarte conmigo, pero me amenazaron. Dijeron que te harían daño si no me iba. Lucía escuchaba en silencio, sus manos apretadas en puños. Clara, a su lado, sentía la rabia creciendo. ¿Cómo podía una familia ser tan cruel? Pero también notó algo en la mirada de Antonio, sinceridad, sí, pero también un brillo de algo que no podía descifrar. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Por qué ahora?, preguntó Lucía, su voz quebrada. Antonio bajó la mirada. Porque supe que estabas en problemas. Doña Carmen me lo contó. Dijo que te habían visto con ella. Señaló a Clara y su tono, aunque no hostil, tenía un matiz de incomodidad. Clara se tensó. ¿Y qué tiene de malo?, replicó desafiante. Antonio suspiró. No es lo que pienso yo, Clara. Es lo que piensa el barrio. Y no quiero que mi hija sufra por eso. Lucía se puso de pie, furiosa. Sufrir, he sufrido toda mi vida porque me crié sin ti, y ahora que tengo a Clara, que por primera vez siento que pertenezco a algo, ¿vienes a decirme cómo debo vivir? El silencio que siguió fue pesado. Antonio extendió una mano hacia Lucía, pero ella retrocedió. Necesito tiempo, dijo y salió al patio, dejando a Clara y Antonio solos. Clara lo miró fijamente. Si de verdad quieres a Lucía, no la hagas elegir. Ella ya ha perdido suficiente. Esa noche Clara y Lucía durmieron poco. Hablaban en susurros, planeando su próximo paso. Decidieron quedarse en Sevilla, pero lejos de Triana y la Macarena, al menos por un tiempo. Pero el destino tenía otros planes. Al amanecer, un golpe en la puerta las despertó. Era doña Carmen, con el rostro pálido. Tenéis que iros. Ahora. Los hombres de Manuel están buscándoos. Clara y Lucía recogieron sus cosas a toda prisa. Mientras huían por las calles desiertas, Clara no pudo evitar mirar atrás. En la esquina vio una figura familiar, Antonio observándolas desde la distancia. Pero esta vez, no estaba solo. Otro hombre con una cicatriz en la mejilla, estaba a su lado. Clara sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Lucía susurró apretando su mano. No confíes en nadie. Ni siquiera en él. Lucía asintió, pero sus ojos estaban llenos de duda. El pasado y el presente se entrelazaban, y el futuro de su amor pendía de un hilo. El alba apenas despuntaba cuando Clara y Lucía huyeron de la pensión, con el eco de los pasos de sus perseguidores resonando en su imaginación. Las calles de Sevilla, normalmente llenas de vida, parecían ahora un laberinto de amenazas. Corrieron hacia el barrio de San Bernardo, un lugar menos conocido, donde las casas blancas y los patios llenos de jazmines ofrecían un refugio temporal. Se escondieron en un pequeño hostal regentado por una mujer llamada Rosario, una viuda de unos 50 años con una sonrisa amable pero ojos que parecían haber visto demasiado. Aquí estaréis a salvo, les dijo guiándolas a una habitación en el último piso. Pero Clara no podía sacudirse la sensación de que el peligro la seguía como una sombra. Sentadas en la cama con las manos entrelazadas, Clara y Lucía intentaron planear su próximo paso. No podemos seguir corriendo eternamente, dijo Clara, su voz firme a pesar del cansancio. Necesitamos enfrentarlos, Lucía. A Manuel, a tu tío, a quien sea que nos persiga. Lucía negó con la cabeza, su rostro pálido. No entiendes cómo son, Clara. Mi familia no perdonan. Y si mi padre está aquí, no sé si confiar en él. Clara acarició su mejilla, tratando de infundirle valor. No estás sola. Y no voy a dejar que te hagan daño. Pero en su interior, la duda crecía. La aparición de Antonio había complicado todo. ¿Era realmente un padre arrepentido,
¿O había algo más detrás de su regreso? Y aquel hombre con la cicatriz, su presencia no era casualidad. Rosario les trajo un café y un poco de pan, y mientras comían, les contó rumores que corrían por el barrio. Dicen que Manuel ha reunido a algunos hombres para limpiar el honor de la familia, explicó bajando la voz. No es solo por vosotras. Hay algo más, algo que tiene que ver con Antonio y el pasado. Clara y Lucía intercambiaron una mirada. El pasado de Lucía era un puzzle con piezas que no encajaban, y cada nueva revelación las acercaba más al borde de un abismo. Decidieron investigar. Si Antonio era la clave, necesitaban saber más sobre él. Rosario, que parecía saber más de lo que decía, les dio una pista: buscad en los archivos de la parroquia de Santa Ana. Allí guardan registros de nacimientos y defunciones de hace décadas. Si Antonio dice la verdad, encontraréis algo sobre su esposa y sobre Lucía. Esa tarde, bajo un sol abrasador, se dirigieron a la iglesia de Santa Ana en Triana. Entraron con cautela, temiendo ser reconocidas, pero el sacerdote, un hombre anciano de voz suave, las recibió sin prejuicios. Les permitió acceder a los registros polvorientos guardados en una sala trasera. Horas después encontraron un certificado de nacimiento: Lucía Morales, nacida el 15 de marzo de 2001, hija de Antonio Morales y Elena Vargas. Pero había algo más, un documento que mencionaba una disputa familiar tras la muerte de Elena, cuando Lucía tenía apenas 2 años. Dice que Antonio fue acusado de algo, pero no está claro de qué, murmuró Clara, leyendo las notas garabateadas. Lucía, con los ojos fijos en el papel, susurró: mi madre. Siempre me dijeron que murió de una enfermedad, pero nunca me contaron más. Clara sintió un escalofrío. Había algo en esos documentos que no encajaba, como si alguien hubiera querido borrar una parte de la historia. Esa noche, mientras regresaban al hostal, fueron interceptadas. 2 hombres, uno de ellos el de la cicatriz, las acorralaron en un callejón. Lucía, ven con nosotros, dijo el hombre, su voz fría como el acero. No hagas esto más difícil. Clara se puso delante de Lucía, su corazón latiendo con furia. No la toques, gruñó. Pero antes de que pudieran reaccionar, una figura apareció desde las sombras: Antonio. Déjalas en paz, Diego, dijo Antonio, enfrentándose al hombre de la cicatriz. Esto no es con ellas. Es conmigo. Diego rió, una risa cruel que heló la sangre de Clara. Tú lo empezaste, Antonio. Y ahora lo vamos a terminar. Sacó un cuchillo y Clara sintió que el tiempo se detenía. Lucía gritó y Clara actuó por instinto, empujando a Diego contra la pared. Antonio aprovechó el momento para desarmarlo, pero el segundo hombre los atacó. En el caos, Clara recibió un golpe en el brazo, y un dolor agudo la hizo tambalearse. Lucía, llorando, la sostuvo mientras Antonio luchaba con los atacantes. Finalmente los hombres huyeron, pero no sin antes lanzar una advertencia: esto no ha terminado. Herida y temblando, Clara miró a Antonio. ¿Quién eres realmente?, exigió. Antonio, con el rostro ensangrentado, respondió con voz rota: soy alguien que ha cometido errores. Pero juro que protegeré a mi hija. Lucía, con lágrimas en los ojos, no dijo nada. De vuelta en el hostal, Rosario curó la herida de Clara mientras Lucía permanecía en silencio, procesando todo. No puedo confiar en él, confesó finalmente a Clara. Pero tampoco puedo dejarlo ir. Es mi padre. Clara asintió, entendiendo el torbellino de emociones en el corazón de Lucía. Pero en su mente una idea comenzaba a formarse: si querían sobrevivir, debían descubrir la verdad sobre Antonio, Elena y lo que realmente había pasado hace más de 20 años. La herida en el brazo de Clara palpitaba, pero el dolor físico era nada comparado con la tormenta en su mente. Sentada junto a Lucía en la habitación del hostal, bajo la luz tenue de una lámpara, intentaba procesar lo que había pasado. Antonio las había salvado, sí, pero sus palabras y su mirada esquiva dejaban más preguntas que respuestas. ¿Quién era Diego, el hombre de la cicatriz?
¿Y por qué parecía haber una venganza personal contra Antonio? Lucía, con los ojos rojos de tanto llorar, rompió el silencio. No sé qué creer, Clara. Todo este tiempo pensé que mi padre me había abandonado, y ahora no sé quién es el enemigo. Clara tomó su mano, sintiendo la calidez de su piel como un ancla en medio del caos. Lo descubriremos juntas. Pero no podemos quedarnos aquí. Si Diego y los hombres de Manuel nos encontraron una vez, lo harán de nuevo. Rosario, que había escuchado en silencio, intervino. Hay un lugar donde podéis esconderos. Una casa en las afueras, en Alcalá de Guadaira. Pertenece a una amiga mía, nadie os buscará allí. Clara y Lucía intercambiaron una mirada. No tenían muchas opciones. Aceptaron, pero con una condición: Antonio debía venir con ellas. Si querían respuestas, él era la clave. El viaje a Alcalá fue tenso. Antonio conducía un viejo coche prestado por Rosario, mientras Clara y Lucía iban en el asiento trasero, sus manos entrelazadas. El paisaje sevillano, con sus campos dorados y olivos centenarios, parecía ajeno a su drama. Clara observaba a Antonio por el retrovisor, buscando alguna pista en su expresión. Él permanecía en silencio, pero sus manos apretaban el volante con fuerza. La casa en Alcalá era una finca modesta, rodeada de almendros y silencio. La amiga de Rosario, una mujer llamada Inés, las recibió con calidez pero sin hacer preguntas. Aquí estaréis seguras, dijo, señalando un dormitorio con 2 camas. Clara y Lucía se instalaron, mientras Antonio se quedó en el porche, mirando el horizonte como si esperara algo. Esa noche, Clara no podía dormir. Se levantó y encontró a Antonio sentado bajo un almendro con una botella de vino a medio beber. No puedes seguir evitándonos, dijo Clara, sentándose a su lado. Lucía merece saber la verdad. Y yo también. Antonio suspiró, su rostro marcado por el peso de los años. No es tan simple, Clara. Hay cosas que no puedo contar todavía. Clara perdió la paciencia. Basta de secretos. Lucía está destrozada, y alguien nos persigue por tu pasado. ¿Qué hiciste? ¿Por qué Diego te odia tanto? Antonio cerró los ojos, como si las palabras de Clara fueran un puñal. Finalmente habló. Cuando Elena, la madre de Lucía, murió, no fue una enfermedad. Fue asesinada. Clara sintió que el aire se le escapaba. Asesinada, susurró. Antonio asintió. Elena y yo éramos jóvenes, rebeldes. Nos enamoramos a pesar de que su familia, los Vargas, no me aceptaba. Querían casarla con otro, un hombre con poder en la comunidad gitana. Cuando se negó, la mataron. Y me culparon a mí. Clara apenas podía procesar la revelación. ¿Y Lucía, qué pasó con ella? Antonio bajó la mirada. Me la quitaron. Manuel y su familia me amenazaron con hacerle daño si no me iba. No tuve opción. Me fui, pero juré que volvería por ella. Durante años trabajé, viajé, busqué cualquier pista. Hasta que supe que estaba en Sevilla, y qué bueno que estaba contigo. Clara sintió una mezcla de compasión y desconfianza. ¿Por qué no nos lo contaste desde el principio? Antonio rió amargamente. Porque no confiáis en mí. Y no os culpo. Pero Diego, él era el prometido de Elena. Nunca me perdonó que ella me eligiera a mí. Y ahora, de que Lucía es un recordatorio de su humillación. La confesión dejó a Clara sin palabras. Todo tenía sentido, la rabia de Diego, la hostilidad de Manuel, el peso que Lucía cargaba sin saberlo. Pero también abrió una nueva herida. Si Diego estaba dispuesto a matar por venganza, ellas estaban en más peligro de lo que imaginaban. Al día siguiente Clara le contó todo a Lucía. La reacción de Lucía fue un torrente de emociones: ira, dolor, incredulidad. Mi madre, asesinada, y mi familia lo sabía y me lo ocultó. Corrió al porche donde Antonio fumaba un cigarro y lo enfrentó.
Dime la verdad, ¿quién mató a mi madre, y por qué me dejaste con ellos? Antonio intentó calmarla, pero Lucía estaba fuera de sí. No quiero tus excusas, quiero saber quién soy. Clara intervino, tomándola de los hombros. Lucía, para. Vamos a resolver esto, pero no podemos perdernos ahora. Lucía se derrumbó en sus brazos, sollozando. Esa noche, mientras planeaban cómo enfrentar a Diego y a Manuel, Inés llegó con noticias. Han visto a unos hombres rondando Alcalá. Creo que os han encontrado. Clara y Lucía se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. Pero también había algo más, determinación. No dejarían que su amor ni la verdad fueran aplastados por el odio. El sol se alzaba sobre los campos de Alcalá, pero la calma de la mañana se rompió con el sonido de un motor acercándose. Clara, Lucía y Antonio se asomaron por la ventana de la finca tensos. Un coche polvoriento se detuvo frente a la casa, y de él bajó Diego, acompañado de 2 hombres más. Sus rostros eran duros, sus movimientos calculados. Clara sintió que el aire se volvía denso como antes de una tormenta. Quedaos dentro, ordenó Antonio, tomando un palo de madera que había en el porche. Pero Lucía, con los ojos encendidos de rabia, lo detuvo. No. Esto es por mí. No voy a esconderme más. Clara intentó protestar, pero la mirada de Lucía era inquebrantable. Si me quieren, que me enfrenten a la cara. Las 3 salieron al exterior, enfrentándose a Diego bajo el sol abrasador. Lucía, dijo Diego con una sonrisa torcida. Tu padre te ha llenado la cabeza de mentiras. Ven con nosotros, y todo esto acabará. Clara dio un paso adelante colocándose frente a Lucía. No la tocas. Ni ahora, ni nunca. Diego rió, pero su risa estaba cargada de desprecio. ¿Tú, la payá que ha corrompido a nuestra Lucía? Esto no es solo sobre ella. Es sobre el honor. Antonio, temblando de furia, intervino. El honor lo perdisteis cuando matasteis a Elena. No dejaré que hagas lo mismo con mi hija. La mención de Elena hizo que Diego se tensara. No hagas que esto sea peor, Antonio. Entréganos a Lucía, y quizá dejemos vivir a tu amiguita. Pero Lucía, con una valentía que Clara no había visto antes, dio un paso adelante. No soy tuya, Diego. Ni de Manuel, ni de nadie. Amo a Clara, y no voy a renunciar a ella por tus amenazas. El silencio que siguió fue eléctrico. Diego sacó su cuchillo, y los hombres a su lado avanzaron. Pero antes de que pudieran actuar, Inés apareció desde la casa, con una escopeta vieja en las manos. Fuera de mi propiedad, dijo con una calma que heló la sangre. Diego dudó, pero la determinación en los ojos de Inés lo hizo retroceder. Esto no ha terminado, gruñó antes de subir al coche y desaparecer. Dentro de la casa, el alivio era frágil. Antonio abrazó a Lucía, pero ella se apartó. No sé si puedo perdonarte, le dijo con la voz rota. Pero gracias por estar aquí. Clara, aún temblando, tomó la mano de Lucía. Tenemos que terminar con esto. No podemos seguir huyendo. Inés, que había guardado la escopeta, les dio una idea. Hay una abogada en Sevilla, una mujer gitana llamada Mercedes. Ella lucha por los derechos de los marginados. Si alguien puede ayudaros, es ella. Clara y Lucía asintieron. Era un riesgo, pero también una esperanza. Viajaron de vuelta a Sevilla esa misma tarde, con Antonio insistiendo en acompañarlas. Encontraron a Mercedes en un pequeño despacho cerca de la Giralda. Era una mujer de unos 40 años, con una mirada afilada y una presencia que inspiraba confianza. Escuchó su historia en silencio, tomando notas. Lo que estáis enfrentando no es solo un problema personal, dijo finalmente. Es un reflejo de lo que muchas mujeres como vosotras sufren en esta ciudad. Pero puedo ayudaros. Necesitamos pruebas contra Diego y Manuel.
Mercedes les explicó que si podían demostrar que Diego estaba detrás del asesinato de Elena, podrían llevarlo ante la justicia. Pero también advirtió, esto no será fácil. La comunidad gitana es cerrada, y muchos no querrán hablar. Y vosotras, al ser una pareja, enfrentaréis más odio. Clara y Lucía se miraron, sabiendo que no había vuelta atrás. Esa noche, en un piso prestado por Mercedes, Clara y Lucía hablaron hasta la madrugada. Tengo miedo, confesó Lucía. No de Diego ni de Manuel. Tengo miedo de perderte. Clara la besó suavemente, sus labios cálidos contra los suyos. No me vas a perder. Pase lo que pase, estamos juntas en esto. Al día siguiente comenzaron a buscar pruebas. Antonio las llevó a un viejo amigo suyo, un anciano llamado Rafael, que había sido testigo de los eventos de hace 20 años. Rafael, con la voz temblorosa, confirmó lo que Antonio había dicho. Elena fue asesinada por orden de la familia Vargas, y Diego había sido el ejecutor. Pero no había pruebas físicas, solo su palabra. Clara sintió que el suelo se tambaleaba. Sin pruebas, estaban atrapadas. Pero entonces Rafael mencionó algo inesperado. Elena dejó una carta, dijo. La escondió antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, la encontrarían en la iglesia de Santa Ana, bajo una baldosa suelta. Clara y Lucía sintieron una chispa de esperanza. Si esa carta existía, podía ser la clave para desenmascarar a Diego. Pero también sabían que regresar a Triana era peligroso. Decidieron ir de noche, con Antonio como vigía. Mientras se preparaban, Clara no podía evitar pensar en el futuro. Si lograban justicia, podrían finalmente vivir su amor en paz. ¿O el precio sería demasiado alto? La noche envolvía Triana como un manto, y las calles desiertas parecían susurrar secretos. Clara, Lucía y Antonio se movían con sigilo hacia la iglesia de Santa Ana, sus pasos amortiguados por el eco del río Guadalquivir. La idea de encontrar la carta de Elena los llenaba de esperanza, pero también de temor. Si Diego o los hombres de Manuel los descubrían, no habría escapatoria. Dentro de la iglesia, la oscuridad era casi total, rota solo por la luz de las velas votivas. Clara llevaba una linterna pequeña, mientras Lucía y Antonio vigilaban la entrada. Según Rafael, la baldosa suelta estaba cerca del altar, bajo una imagen de la Virgen. Clara se arrodilló palpando el suelo frío hasta que sintió una leve diferencia. Con cuidado, levantó la baldosa y encontró una caja de metal oxidada. Dentro había una carta amarillenta sellada con cera. Lucía, con las manos temblando, tomó la carta. Es la letra de mi madre, susurró, reconociendo los trazos de una fotografía que había guardado toda su vida. La abrió con cuidado y Clara iluminó las palabras. La carta era breve pero devastadora. Elena describía el miedo que sentía por su familia, las amenazas de Diego, y su certeza de que si moría, no sería por causas naturales. Si lees esto, Lucía, mi amor, busca a Antonio. Él es tu verdadera familia, terminaba el texto. Lucía se derrumbó, llorando en silencio. Clara la abrazó mientras Antonio, desde la puerta, miraba con los ojos llenos de lágrimas. Pero no había tiempo para el duelo. Un ruido en la entrada los alertó, pasos pesados, voces bajas. «Están aquí», susurró Antonio. Corrieron hacia una puerta lateral, pero Diego y 3 hombres los interceptaron. «Dame esa carta», gruñó Diego, su cuchillo brillando bajo la luz de la luna. Clara empujó a Lucía detrás de ella, mientras Antonio se enfrentaba a Diego. «No te dejaré tocarlas», dijo, pero su voz temblaba. La pelea fue rápida y brutal. Antonio logró derribar a uno de los hombres, pero Diego era más fuerte. Lo empujó contra una pared y Clara, sin pensarlo, se lanzó contra él golpeándolo con la linterna. Diego rugió de dolor, pero uno de sus hombres la agarró, torciéndole el brazo herido. Lucía gritó y con una fuerza que no sabía que tenía, empujó al hombre, liberando a Clara. En el caos, lograron escapar por una ventana trasera,
corriendo hacia las calles laberínticas de Triana. La carta, apretada contra el pecho de Lucía, era su única arma ahora. Se escondieron en un patio abandonado, jadeando. «Tenemos que llevar esto a Mercedes», dijo Clara, ignorando el dolor en su brazo. «Es nuestra única oportunidad». Antonio, con un corte en la frente, asintió. «Os llevaré con ella. Pero después me iré. No quiero poneros en más peligro». Lucía lo miró, dividida entre el amor y la rabia. «No te vayas, papá. No otra vez». Llegaron al despacho de Mercedes al amanecer, exhaustos pero vivos. La abogada leyó la carta con atención, su rostro endureciéndose. «Esto es suficiente para abrir una investigación», dijo. «Pero necesitamos más. Testigos, pruebas físicas. Y protección para vosotras». Mercedes contactó a la policía, pero advirtió que el proceso sería lento. «Diego tiene aliados. Y Manuel no se quedará de brazos cruzados». Clara y Lucía sabían que el tiempo jugaba en su contra. Decidieron quedarse en el piso de Mercedes, bajo su protección, mientras ella organizaba la denuncia. Pero esa noche, mientras intentaban descansar, Clara notó algo en la carta que habían pasado por alto, una mención a una joya, un colgante que Elena había escondido con la carta. «Si está en la iglesia, podría ser la prueba física que necesitamos», dijo Clara. Regresar a Santa Ana era una locura, pero no tenían opción. Al día siguiente, con Mercedes y un policía de confianza, volvieron a la iglesia. La caja estaba vacía, pero bajo otra baldosa encontraron el colgante, un pequeño corazón de oro con las iniciales de Elena y Lucía grabadas. Mercedes lo examinó. Si hay huellas o ADN de Diego en esto, podría ser decisivo. Mientras preparaban la evidencia para la policía, Clara y Lucía se tomaron un momento a solas. «Pase lo que pase», dijo Lucía, «te amo. Y no dejaré que nadie nos separe». Clara sonrió, besándola suavemente. «Nunca. Somos más fuertes que ellos». Pero esa noche un mensaje llegó al teléfono de Mercedes. Manuel había reunido a la comunidad gitana para un juicio público. Si Clara y Lucía no se presentaban, Diego prometía encontrarlas sin importar dónde estuvieran. La trampa estaba tendida y el final se acercaba. El aire en la plaza del Altozano estaba cargado de tensión. La comunidad se había reunido bajo la luz de los faroles, un mar de rostros divididos entre la curiosidad y la hostilidad. Clara y Lucía, acompañadas por Mercedes y Antonio, avanzaron hacia el centro, donde Manuel y Diego esperaban. La carta de Elena y el colgante estaban en manos de Mercedes, listos para ser entregados a la policía, pero primero debían enfrentarse a este juicio público. Clara sentía el peso de las miradas, pero la mano de Lucía en la suya le daba fuerza. «No tenemos nada que temer», susurró Lucía, aunque su voz temblaba. Mercedes dio un paso adelante, alzando la voz. «Estamos aquí para decir la verdad. Elena Vargas fue asesinada, y esta carta lo prueba. Diego, tú eres el culpable». La multitud estalló en murmullos. Diego, con el rostro crispado, intentó avanzar, pero Manuel lo detuvo. «Eso es una mentira», gritó Manuel. «Antonio es el que trajo la desgracia a nuestra familia». Pero Antonio, por primera vez, no retrocedió. «Basta, Manuel. ¿Sabes lo que pasó? Ayudaste a encubrirlo». La confesión de Antonio desató el caos. Algunos en la multitud gritaron, otros comenzaron a cuestionar a Manuel. Mercedes aprovechó el momento para mostrar la carta y el colgante, explicando cómo serían analizados por la policía. Diego, viendo que el control se le escapaba, intentó huir, pero varios hombres de la comunidad, ahora dudando de su versión, lo retuvieron. Lucía, con lágrimas en los ojos, enfrentó a Manuel. «¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste creer que mi padre me abandonó?» Manuel bajó la mirada, incapaz de responder. Por primera vez parecía derrotado. «Quería protegerte», murmuró, pero sus palabras sonaban vacías.
La policía llegó minutos después, alertada por Mercedes. Diego fue arrestado y Manuel, enfrentado a la verdad, no opuso resistencia. La multitud comenzó a dispersarse, algunos con vergüenza, otros con respeto hacia Clara y Lucía, que habían desafiado todo por su amor y por la justicia. Días después, en el despacho de Mercedes, llegó la confirmación. El colgante tenía huellas de Diego, y con la carta y el testimonio de Rafael, la fiscalía abrió un caso contra él. Manuel, aunque no fue acusado directamente, perdió su influencia en la comunidad. La verdad sobre Elena salió a la luz, limpiando el nombre de Antonio y dando a Lucía el cierre que necesitaba. Clara y Lucía decidieron quedarse en Sevilla, pero lejos de los barrios que las habían herido. Alquilaron un pequeño piso en el centro cerca de la Alameda, donde podían caminar de la mano sin miedo. Antonio, aunque seguía buscando el perdón de Lucía, decidió darles espacio visitándola solo cuando Lucía lo pedía. Una tarde, mientras paseaban por el río, Lucía se detuvo y sacó un pequeño cuaderno. «He estado escribiendo canciones», dijo sonriendo tímidamente. «Sobre nosotras. Sobre mi madre. Quiero cantarlas, Clara. Quiero que el mundo sepa quiénes somos». Clara la besó con el corazón lleno. «Y yo estaré en primera fila, siempre». El camino no fue fácil. Las miradas de desaprobación no desaparecieron del todo, y el dolor de sus familias perdidas seguía allí. Pero Clara y Lucía habían encontrado algo más grande, un amor que las definía, una verdad que las liberó, y una familia que construyeron juntas. En Sevilla, bajo el cielo anaranjado, supieron que, contra todo pronóstico, habían ganado. Porque el amor, cuando es verdadero, no solo sobrevive, transforma el mundo.